Legislación laboral, Alma Palacio. Capítulo 3. El salario y sus elementos constitutivos. El artículo 127 del Código modificado por la Ley 50 de 1990. El artículo 127, Código Sustantivo del Trabajo, indica que el salario constituye no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio, sea cual sea la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio o porcentaje sobre las ventas y comisiones. Tipos de salario. Salario mínimo. El artículo 145 del Código define como salario mínimo el que todo trabajador tiene derecho a percibir para atender a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural. El salario mínimo legal es el fijado por la ley, el salario mínimo convencional es el fijado en virtud de negociaciones colectivas de las empresas. Salario integral. De conformidad con el numeral segundo del artículo 132 del Código, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario. Salario en especie. Constituye salario en especie a toda aquella parte de remuneración ordinaria y que permanente reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia. Factores de valoración salarial. Son criterios orientadores obligatorios para el empleador en materia salarial o de remuneración los siguientes: la naturaleza de la actividad a realizar, acceso a los medios de formación profesional, condiciones de la admisión en el empleo, condiciones de trabajo, la equidad de oportunidades, otros complementos salariales. Obligaciones y prohibiciones. El salario se paga por periodos iguales y vencidos acorde con la unidad de tiempo que se haya estipulado. El salario se paga directamente al trabajador o a la persona que le autorice por escrito en el lugar donde se presta el servicio. El salario se paga en moneda legal de curso nacional. El pago de salario en mercancías, fichas u otros medios semejantes está prohibido. Unilateralmente el empleador no puede rebajar el salario pactado con el trabajador. El empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario sin orden suscrita por el trabajador. No es embargable el salario mínimo legal o convencional. El salario solo es embargable en una quinta parte de lo que exceda el salario mínimo legal o convencional. Liquidación del trabajo extra. El salario del menor trabajador deberá ser proporcional a las horas trabajadas. Aprendices SENA en práctica recibirán 100% del mínimo. El trabajo extra es el que excede la jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del 25% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del 75% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. El trabajo en domingo y festivo se remunera con un recargo del 75% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. La nómina. Es un documento de contabilidad manual que consiste en una relación nominal de cada una de las personas o trabajadores que presten servicios de las empresas, ya que sean devengados o descuentos en una relación laboral, deben percibir haberes. Trabajadores de dirección, confianza o manejo. El trabajador de dirección, confianza o manejo es aquel que dentro de la organización de la empresa se encuentra ubicado en un nivel de especial responsabilidad o mando y que, por su especial jerarquía, desempeña ciertos cargos que, en el marco de las relaciones empresa-trabajadores, se encuentran más directamente encaminados al cumplimiento de las funciones orientadas a representar al empleador. Trabajadores de campo. Son los vinculados con los empleadores cuyas actividades económicas del sector primario. Jornada de trabajo. La jornada de trabajo máxima legal de este tipo de empleados tiene como duración límite 8 horas diarias. Seguridad social. Es obligatoria la afiliación de los trabajadores. Prestaciones sociales. Cesantías. Son la prestación social equivalente a un mes de salario por cada año o trabajo proporcional al tiempo laborado. Se liquidan anualmente al 31 de diciembre y se consignan en un fondo de cesantías. Intereses de cesantías.
Es un monto en el que el empleador debe pagar a sus empleados intereses sobre las cesantías que tenga acumuladas a 31 de diciembre a una tasa del 12% anual. Vacaciones. Las vacaciones corresponden a 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año de trabajo. Prima. Toda empresa debe pagar a sus empleados como prima de servicios un salario mensual por año laborado, o si la vinculación es inferior a un año, el pago será proporcional al tiempo que el trabajador lleve vinculado, cualquiera que éste sea. Capítulo cuarto. Impuesto de la renta para la equidad CRE. Artículo 20, Ley 1607 del 2012. El impuesto CRE dice que se refiere a la contribución empresarial para la equidad. Solo aplica para personas jurídicas, tarifa aplicable del 9% del 2013 al 2015, 8% del 2016 en adelante, periodo liquidado anual. El impuesto CRE se exonera de las contribuciones a el SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Seguridad Social, de trabajadores que devenguen hasta 10 salarios mínimos legales. Entidades no sujetas. No contribuyentes imporrenta, entidades sin ánimo de lucro, sociedades zonas francas. El decreto 862 del 26 de abril del 2013, reglamento de la red de fuentes del CRE. ¿Quiénes son agentes retenedores del CRE? Las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones jubilación, los consorcios. ¿Quiénes son agentes retenedores del CRE? Personas jurídicas, sociedades de hecho, personas naturales comerciantes. Los autorretenedores en renta están obligados a autorretenedores del CRE. ¿A quiénes se les debe hacer retención del CRE? Solo a personas jurídicas responsables del impuesto de renta. ¿Cómo contabilizar el CRE? Bajo la resolución 159 del 24 de abril del 2013, a continuación se evidencian las cuentas para realizar la contabilidad. Cuando nos retengan las cuentas 135595, otros, y en su defecto habilitar auxiliares por tarifas del 0,3%, 0,6% y 1,5%. Al retenerlo, la cuenta 236570, otras retenciones y patrimonio. Nuevas obligaciones CRE. Expedir certificado de retención del CRE, presentar y cancelar mensualmente la retención en la fuente al título del CRE. Virtualmente se tiene como mecanismo digital el siguiente formato. Muchas gracias por la atención prestada. Legislación laboral, Alma Palacio. Capítulo 3. El salario y sus elementos constitutivos. El artículo 127 del Código modificado por la Ley 50 de 1990. El artículo 127, Código Sustantivo del Trabajo, indica que el salario constituye no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio, sea cual sea la forma o denominación que se adopte, como prima sobre sueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio o porcentaje sobre las ventas y comisiones. Tipos de salario. Salario mínimo. El artículo 145 del Código define como salario mínimo el que todo trabajador tiene derecho a percibir para atender a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural. El salario mínimo legal es el fijado por la ley, el salario mínimo convencional es el fijado en virtud de negociaciones colectivas de las empresas. Salario integral. De conformidad con el numeral segundo del artículo 132 del Código, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario. Salario en especie.
Constituye salario en especie a toda aquella parte de remuneración ordinaria y que permanente reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia. Factores de valoración salarial. Son criterios orientadores obligatorios para el empleador en materia salarial o de remuneración los siguientes: la naturaleza de la actividad a realizar, acceso a los medios de formación profesional, condiciones de la admisión en el empleo, condiciones de trabajo, la equidad de oportunidades, otros complementos salariales. Obligaciones y prohibiciones. El salario se paga por periodos iguales y vencidos acorde con la unidad de tiempo que se haya estipulado. El salario se paga directamente al trabajador o a la persona que le autorice por escrito en el lugar donde se presta el servicio. El salario se paga en moneda legal de curso nacional. El pago de salario en mercancías, fichas u otros medios semejantes está prohibido. Unilateralmente el empleador no puede rebajar el salario pactado con el trabajador. El empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario sin orden suscrita por el trabajador. No es embargable el salario mínimo legal o convencional. El salario solo es embargable en una quinta parte de lo que exceda el salario mínimo legal o convencional. Liquidación del trabajo extra. El salario del menor trabajador deberá ser proporcional a las horas trabajadas. Aprendices SENA en práctica recibirán 100% del mínimo. El trabajo extra es el que excede la jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del 25% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del 75% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. El trabajo en domingo y festivo se remunera con un recargo del 75% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. La nómina. Es un documento de contabilidad manual que consiste en una relación nominal de cada una de las personas o trabajadores que presten servicios de las empresas, ya que sean devengados o descuentos en una relación laboral, deben percibir haberes. Trabajadores de dirección, confianza o manejo. El trabajador de dirección, confianza o manejo es aquel que dentro de la organización de la empresa se encuentra ubicado en un nivel de especial responsabilidad o mando y que, por su especial jerarquía, desempeña ciertos cargos que, en el marco de las relaciones empresa-trabajadores, se encuentran más directamente encaminados al cumplimiento de las funciones orientadas a representar al empleador. Trabajadores de campo. Son los vinculados con los empleadores cuyas actividades económicas del sector primario. Jornada de trabajo. La jornada de trabajo máxima legal de este tipo de empleados tiene como duración límite 8 horas diarias. Seguridad social. Es obligatoria la afiliación de los trabajadores. Prestaciones sociales. Cesantías. Son la prestación social equivalente a un mes de salario por cada año o trabajo proporcional al tiempo laborado. Se liquidan anualmente al 31 de diciembre y se consignan en un fondo de cesantías. Intereses de cesantías. Es un monto en el que el empleador debe pagar a sus empleados intereses sobre las cesantías que tenga acumuladas a 31 de diciembre a una tasa del 12% anual. Vacaciones. Las vacaciones corresponden a 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año de trabajo. Prima. Toda empresa debe pagar a sus empleados como prima de servicios un salario mensual por año laborado, o si la vinculación es inferior a un año, el pago será proporcional al tiempo que el trabajador lleve vinculado, cualquiera que éste sea. Capítulo 4. Impuesto de la renta para la equidad CRE. Artículo 20, Ley 1607 del 2012. El impuesto CRE dice que se refiere a la contribución empresarial para la equidad. Solo aplica para personas jurídicas, tarifa aplicable del 9% del 2013 al 2015, 8% del 2016 en adelante, periodo liquidado anual. El impuesto CRE se exonera de las contribuciones a el SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Seguridad Social, de trabajadores que devenguen hasta 10 salarios mínimos legales. Entidades no sujetas. No contribuyentes imporrenta, entidades sin ánimo de lucro, sociedades zonas francas.
El decreto 862 del 26 de abril del 2013, reglamento de la red de fuentes del CRE. ¿Quiénes son agentes retenedores del CRE? Las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones jubilación, los consorcios. ¿Quiénes son agentes retenedores del CRE? Personas jurídicas, sociedades de hecho, personas naturales comerciantes. Los autorretenedores en renta están obligados a autorretenedores del CRE. ¿A quiénes se les debe hacer retención del CRE? Solo a personas jurídicas responsables del impuesto de renta. ¿Cómo contabilizar el CRE? Bajo la resolución 159 del 24 de abril del 2013, a continuación se evidencian las cuentas para realizar la contabilidad. Cuando nos retengan las cuentas 13, 55, 95, otros, y en su defecto habilitar auxiliares por tarifas del 0,3%, 0,6% y 1,5%. Al retenerlo, la cuenta 236570, otras retenciones y patrimonio. Nuevas obligaciones CRE. Expedir certificado de retención del CRE, presentar y cancelar mensualmente la retención en la fuente al título del CRE. Virtualmente se tiene como mecanismo digital el siguiente formato. Muchas gracias por la atención prestada.